Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, ¿me Buenas escuchan? noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Inicialmente, hacerles llegar un cordial saludo a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien en casita y sin duda espero que estén aprendiendo muy bien también en la plataforma. ¿Listo? Entonces, antes que nada, indicarles de que tenemos dos formas de comunicación, ¿sí? Tienen el micrófono todos, estoy viendo alguno que otro está activado. En el momento que quieran participar, lo activan el micrófono y lo interrumpen, no hay problema, ¿sí? Pero cuando no tengan que participar, cuando estemos todos atentos, desactiven su micrófono, ¿listo? Para que no haya interferencia. También pueden escribir al chat sus preguntas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora les voy a saludar. Entonces, ustedes pueden escribir sus preguntas para que según vayan llegando, vamos a ir respondiendo también las preguntas. Dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de lo que es la videoconferencia, ¿sí? Ahora bien, inicialmente y en el foro ayer preguntaban muchos, ¿no? ¿Cómo descargo? ¿Qué es hosting? ¿Qué es dominio? ¿No? Entonces vamos a empezar por esa parte, la parte introductoria. Entonces, para eso les voy a compartir la pizarra, ¿ya? Entonces, todos supongo que están viendo la pizarra, ¿verdad? Pantalla en blanco están viendo en este momento, ¿correcto? ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esa parte y por qué incluyo? Voy a silenciar, ¿sí? Hay una interferencia y cuando quieran participar, lo activan su micrófono y participan, ¿listo? Entonces, todos están en silencio en este momento. Entonces, les decía, ¿no? Eh, Aquí voy a dibujar, ¿sí? Este es un lugar, un espacio cualquiera, ¿sí? Un espacio cualquiera. Vamos a decir que es una casa, ¿sí? Entonces aquí tiene cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? La casa, ¿sí? Ahora, este digamos que es mi casa, ¿ya? Y yo les digo, ¿no? Van a visitarme a mi casa, ¿no? La primera pregunta que me hacen es, ¿dónde es la dirección, verdad? Para que puedan llegar a mi casa, ¿sí? Entonces, les doy la dirección, llegan a mi casa y en mi casa van a encontrar muebles, computadoras, libros, mi cama, ¿no ve? Entonces, van a encontrar dentro de mi cama, ¿sí? Es así como funcionan las plataformas, el Internet, ¿sí? Entonces, ahora diremos que esto, voy a cambiar de color, esto es el espacio virtual, ¿sí? Pongamos ejemplo, vamos a decir que es, a ver, voy a colocar como ejemplo Banco Unión, ¿sí? Entonces ponemos www.bancounion.com.bo, ¿sí? Esto llega a ser lo que es el dominio, ¿sí? Entonces aquí esto va a ser dominio y aquí otra flechita más voy a poner. Entonces, esto es mi dominio, ¿ya? Dominio. También se llama dirección, URL, como quieran llamar, ¿no? Pero técnicamente en informática se conoce como dominio, ¿no? Ahora nosotros digitamos esto, ¿no? En el buscador, en el Google, y encontramos, ¿sí? Entramos a la página y ahí encontramos fotos, textos, encontramos videos, muchas cosas, ¿verdad? Todo eso se almacena en un espacio virtual, ¿sí? Eso se llama hosting. Eso se llama hosting, ¿no? Entonces, para que funcione una plataforma en Internet, necesariamente tiene que tener hosting y tiene que tener lo que es el dominio. Si no, no funciona. Si tiene hosting, es decir, el espacio virtual, pero no tiene una dirección, ¿cómo vamos a encontrar en el Internet? ¿Sí? Entonces, es así como funciona. A ver, me parece que hay una pregunta en el chat. Ah, era saludo. ¿Sí? Entonces, eso es importante comprender. Ahora, volvamos a lo que es el Moodle, ¿sí? Ustedes seguramente en la presentación ya han leído esto, ¿no? Simplemente aclaramos, ¿no? Moodle es un software libre,
Es decir, es totalmente gratuito. Pongamos como ejemplo, es como un antivirus, ¿sí? Seguramente todos en algún momento han instalado su antivirus en su computadora, ¿verdad? Ahora, ¿cómo compramos el antivirus? ¿No? En un disco, en un CD, ¿no? Entonces, es un archivo digital, ¿no? Entonces, si tengo solamente en el CD, básicamente no sirve para nada, ¿no? Para que funcione, tengo que instalar a mi ordenador, es decir, a mi computadora, ¿sí? Una vez que instaló, recién empieza a trabajar. Caso contrario, no sirve. De la misma forma, el módulo, para que funcione, para que sirva, necesita un espacio hosting y la dirección, ¿no? Por eso precisamente he empezado explicando esta parte, ¿sí? Ahora, en este curso no le estamos pidiendo que compren hosting, dominio, no, ¿sí? No. Pero lo que les he mostrado es cómo funcionan las plataformas. Cualquier plataforma, ¿sí? En este caso, específicamente el Moodle. De todas las universidades públicas de Bolivia, solo la Gabriel René Moreno no utiliza Moodle. El resto todos utilizan Moodle. Todos, ¿sí? Las universidades privadas, las que conozco, igual utilizan Moodle. Es el sistema más fácil, ¿no? Existen otros, el Chamillo también es muy bueno, ¿sí? Existen otras plataformas, pero el Moodle es más interesante, es más fácil, es más intuitivo y es por eso que todos utilizan el Moodle, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy con esto? Si algún momento ustedes son docentes o ya son docentes quizá, entonces, cuando están trabajando en una institución, la institución lo que les provee es ya todo el sistema, ¿no? A ustedes les matriculan como profesor y ustedes tienen un usuario y una contraseña, ¿no? Entonces, como profesor, ustedes pueden subir material, pueden poner evaluaciones, actividades, todo lo demás, pero no pueden matricular, no pueden eliminar estudiantes, ¿no? Entonces, tienen ciertas restricciones, ¿no? Entonces, más o menos lo que les he tratado de mostrar con esta presentación del día de ayer es cómo funciona, ¿no? Supongamos, CEPIES de la UMSA, ¿no? Tiene su propia plataforma, ¿no? Entonces, campus.cepies.com, digamos, me estoy inventando, no creo que no es eso, ¿no? Entonces, si entro ahí, ese es su dominio, ¿no? Dominio propio, ¿no? Y también un hosting propio, ¿no? Ahora, el hosting, si algún momento quieren comprar todo eso, el precio van a ver que varía, ¿no? Pueden encontrar desde 150 hasta 20,000, 30,000 bolivianos, ¿no? Depende de la capacidad. Es como una casa pequeña. Sí, si es una casa pequeña, entran pocas cosas, ¿no? Pero si es una casa amplia, entonces va a entrar más cosas, ¿no? Entonces, depende del espacio virtual también. ¿Listo? No sé si me dejé entender, pueden participar. Aquí hay una pregunta, dice, necesito tener una plataforma de Moodle de mi unidad educativa. ¿Necesariamente debo conseguir el hosting y dominio? Sí. Si van a trabajar en un colegio, en su propia institución, recomendable que trabajen en uno propio, compren, adquieran uno, ¿sí? Como les digo, va desde 150 en adelante, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, una plataforma en el cual están, por ejemplo, creo que comprar con 300 bolivianos nada más año, ¿no? Entonces, depende, ¿no? ¿Cuánta capacidad quieren, ¿no? ¿Cuánta capacidad? Por ejemplo, el mío funciona tranquilamente con 300 estudiantes a la vez, ¿no? Pero hay otros, no sé, 150, digamos, pero solamente puedes matricular 10 estudiantes, ¿no? Después la página se colapsa, ya está, ¿no? Ya no pueden ingresar más. Entonces, ya depende de la capacidad. Entonces, sí, bolivianos, ¿no? Entonces, vean siempre, cuando adquieran su hosting dominio, pregunten a su proveedor, vean si se puede instalar Moodle. Hay algunos que no se puede instalar Moodle, solamente WordPress, ¿no? La mayoría, WordPress, Joomla, ¿no? Otras aplicaciones, pero para diseñar páginas web y no precisamente plataformas. ¿Listo? Entonces, eso, no sé si tienen alguna pregunta. Carlos, creo. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, una pregunta. Al instalar esto con el del hosting y el dominio,
¿Es necesario que una persona entendido en el área, es decir, un informático es el que tiene que instalar, o tal vez nosotros de manera, con alguna guía podemos instalarlo, o es complicado la instalación o el Mm, comprar este hosting? Cuando compren hosting y dominio, ya les van a dar un link de acceso, ya está todo instalado. Ahora, a partir de eso, ustedes tienen que instalar, ¿no? Entonces, en el dominio principal o en el subdominio, un asesoramiento de 5 minutos es suficiente, ¿no? Y luego es como instalar un programa nomás, no es complicado. ¿Listo? Eso. Ahora, no sé si me dejé entender hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta del hosting y dominio? Sí, Porque sí, anoche me han Cristian, buenas preguntado un noches. montón de cosas, ¿no? A ver, ¿lo escucho? Cristian, buenas noches. Sí, del trabajo de hoy día, yo personalmente he investigado todo el día y encontré un hosting dominio así gratuito. No sé si es garantizado ese hosting. Esa es Ya. mi pregunta. ¿Cuál es? En el trabajo está, a ver, enseguida lo dicto, pero si es garantizado o no ese hosting, lo que he encontrado, Ya, es así libremente. gratuito. ¿Sí? Sí, sí, Ok, sí, licenciado. ya, muy bien. Pero del hosting y dominio se entiende cómo funciona, ¿sí? No quiero que quede ninguna duda, ¿no? No quiero que después me sigan escribiendo y tengo que comprar hosting, ¿qué es dominio? ¿Qué es hosting? No, entonces, por eso Listen, empieza precisamente por eso, ¿no? Dígame, listen. ¿sí? De este que se llama, hay una página Tono Hots. A ver, A esa página Tono Hots. en el chat de WhatsApp lo escribes, a ver, voy a verificar luego, una vez terminado la sesión, ¿listo? Ya, está bien, gracias, Lisa. Ok. ¿Ya? Entonces, ese es el hosting y eso es el dominio, ¿sí? Espero que se haya comprendido, ¿no? Ahora, eso fue el día de ayer, ¿no? Esa presentación que hemos visto. Ahí más abajo tenían una presentación, como más o menos para 500 estudiantes o cuántos bolivianos, cómo comprar como unidad educativa. No sé, tendría que ser uno pro, ¿no? Unos 400 a 600 bolivianos, ¿no? Para 500 estudiantes más o menos. Entonces, pero si cotizan, digamos, con empresas nacionales, les van a decir 1.500, 2.000 bolivianos, ¿no? Para esa cantidad de estudiantes. El Moodle utiliza el espacio RAM, entonces un poquito, eh, tiene que preguntar, tiene que analizar bien sus características antes de comprar el hosting. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, ya hemos visto hosting y dominio, cómo funciona, ¿no? Entonces, cuando les decía, ¿no? CEPIES, ¿no? Son docentes de posgrado, les matriculan como profesor y entran, tienen un link, tienen un usuario, tienen una contraseña, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cómo funciona. Entonces, CEPIES tiene un hosting y tiene un dominio propio, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? En la UTB, digamos, ¿no? Entonces, les dan un usuario y contraseña y entran a Aviación Módulo. Ah, ya, entonces ya saben que ellos tienen su propio hosting y dominio. Entonces, más o menos eso es la idea, ¿no? Que sepan cómo funciona. Y les decía, ¿no? En este curso no les estoy pidiendo que compren, ¿no? Ojo, ¿no? Anoche ya me decían, ¿y cómo puedo comprar? ¿Usted vende? ¿Cómo vende? No, o sea, yo no vendo, ¿no? Entonces, sugiero a veces, ¿no? Algunas empresas, ¿no? Pero no, yo no vendo hosting, dominio, nada. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que aprendan en este taller es gestionar el mod, ¿no? Y esta es la parte del comienzo, ¿no? Más o menos, cómo funciona lo que es el hosting y dominio, ¿sí? Entonces, una vez que ya sabemos esto, ahora sí podemos pasar, ¿no? A crear cuentas. Ahora, como no tenemos hosting y dominio, ¿dónde vamos a instalar? Entonces, pero ya sabemos descargar, ya sabemos instalar, ya sabemos muchas cosas, ¿no? Ahora, lo único que nos queda es crearnos una cuenta en alguna plataforma totalmente gratuita, ¿no? Para eso les he sugerido dos plataformas gratuitas, ¿correcto? Les he sugerido, perdón, Mood Cloud y les he sugerido mil aulas, ¿sí? Esas dos plataformas les he sugerido, ¿sí? Porque yo he trabajado mucho tiempo. Este curso venimos desarrollando desde 2015, varios cursos, no solamente esto, ¿no? Y yo tenía o tengo todavía como 5 cuentas en Mood Cloud. Entonces ahí daba, ¿no? Con un grupo en una plataforma, con otro grupo en otra plataforma y me ha funcionado muy bien, ¿sí? Entonces por eso les recomiendo. Tengo todavía mis cuentas, ¿no? 1.000 aulas también he trabajado, ¿no? Y también tengo mi cuenta, les voy a mostrar, ¿no? Entonces, ahora me dirán, ¿y estas plataformas por qué son gratuitas? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Mood Cloud, 1.000 aulas son empresas privadas, ¿sí?
Es como si yo me comprara, digamos, hosting y dominio, por ejemplo, Caiem, lo que están utilizando, ¿no? Y yo les digo, ¿no? Les alquilo, ¿no? Créense sus cuentas y den clases gratis, ¿no? ¿Sí? Es así. Pero ¿de qué viven? ¿De qué ganan ellos? Moodcloud ofrece paquetes, ¿no? Si han creado aquí, van a ver, ¿no? Primero les manda sus paquetes, ¿no? Usted les he sugerido que creen el paquete free. Y el primer paquete, no me acuerdo exactamente, creo que $79, ¿no? Para 100 estudiantes, ¿no? Luego quieres para 200 estudiantes, creo que ya es $120, $200, ¿no? Así va subiendo el paquete. ¿Qué es lo que quieren ellos? Que pruebes un poquito y te animes a comprar sus paquetes de pago, ¿sí? Eso es su negocio, de eso viven ellos, ¿sí? Por eso te dan una pequeña mordidita, ¿no? Para que puedas probar su plataforma. Ahora, 1000 aulas, ¿de qué vive? Vive de las donaciones y de lo que es publicidad, ¿sí? Entonces, si no donan, entonces en la parte superior les van a colocar siempre publicidad, ¿sí? Un banner de publicidad siempre va a tener. Entonces, a ellos lo que les interesa es que entren cualquier cantidad de personas y así van a ver más la publicidad y ellos van a ganar más, ¿no? Google AdSense se llama eso, ¿sí? Entonces, de eso ganan, ¿sí? O si quieres desbloquear eso, creo que es mes $49, algo por ahí, o 2 meses $49, ¿no? Entonces, tiene un botón que dice donar, haces clic ahí, ahí te salen los precios, ¿no? Entonces, quieres que desaparezca la publicidad por 2 meses, paga tanto, no, no dice paga, dona tanto, dice, ¿no? Y si quieres 6 meses, dona tanto, si quieres un año, dona tanto. Entonces, puedes donar para que desaparezca eso, o simplemente dejar y que tenga, siempre va a tener publicidad. Ahora, aquí en estos dos, nunca vas a poder tener tu dominio propio. Es decir, siempre aquí, por ejemplo, aquí va a ser, ¿no? Voy a suponer así, ¿no? www.pairu es mi, digamos, mi institución, .moodcloud.com. Así va a ser tu subdominio. ¿Sí? A esto se llama subdominio, se llama, ¿sí? Subdominio. Esto es dominio, ¿sí? Esto es subdominio porque esto es el dominio principal y lo que estás añadiendo solamente es subdominio. Si se van o crean cuenta en 1000 aulas, también, ¿no? Entonces, www.pairu.milaulas.com. Subdominio, ¿no? Entonces, su dominio principal es www.milaulas.com y a ustedes le están dando una partecita de eso y eso se llama subdominio. ¿Listo? Entonces, es eso. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿No? Depende de las características, ¿no? En Moodcloud, ¿no? Les doy las características. Les dan 200 megabytes, ¿no? De espacio, ¿sí? Para poder subir fotos, videos, para que puedas pedir tareas y todo lo demás. Pasa eso, entonces ya no va a dejar subir archivos, ¿no? La página se va a bloquear, ¿no? No va a dejar. Y como usuarios, la cantidad máxima es 50, ¿no? Entonces, un profesor, digamos, y 49 estudiantes, ¿no? Ya dependerá, ¿no? Tal vez 5 profesores y 45 estudiantes, no sé, ya, ¿no? Entonces, solamente hasta 50 usuarios total, ¿sí? Ahora alguien siempre en el anterior curso me preguntaba, yo soy docente de la UMSA, tengo 120 estudiantes, ¿puedo crear en Moodcloud? No, porque solamente le da hasta 50, ¿no? A no ser que cree 3 paralelos, ¿no? Entonces, ahí es la cosa, ¿no? Es decir, 3 cuentas y, ¿no? Separar. Pero le conviene 1000 aulas. En 1000 aulas puedes registrar hasta 1000 usuarios, es decir, 999 estudiantes y un profesor, no sé, o varios profesores, pero hasta 999. Pero hay un detalle. En espacio virtual solamente tienes 10 megabytes, o sea, es casi nada, ¿no? Entonces, no vas a poder subir de forma directa, digamos, muchas fotos, muchos videos, nada. Entonces, ese es el limitante, ¿sí? Entonces, obviamente, para hacer la prueba sirve, ¿no? Entonces, aquí en el curso lo que se trata es de poder manejar las herramientas, las actividades, todo lo que ofrece Moodle, ¿no? Y no así tanto, digamos, de para más, digamos, institucional, ¿no? O sea, no les va a ayudar mucho quizás. ¿Listo? Eso, ¿no? Hay preguntas en el chat. Dice, una vez más, ¿puede explicar sobre el hosting?
Buenas noches, ya. Entonces, hosting, hemos dicho, es el espacio virtual, es donde está imágenes, videos, texto, todo, ¿sí? Y el hosting es donde nos encuentran en la web, ¿no? Por eso les decía, es como una casa. Entonces, en la casa tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, depende del tamaño de la casa, si tenemos muchas cosas o no, ¿sí? Ahora, para que nos encuentren en nuestra casa, tenemos una dirección, calle tantos, número tantos, ¿no ve? Entonces, en la web es igual. Claro, esto es virtual, en la web, en el internet, ¿no? Pues todo es digital, todo es virtual. Entonces, igual, por ejemplo, yo entro a bancounion.com.bo, entonces encuentro fotos, videos, textos, todo, ¿no ve? Entonces, ¿dónde están eso? ¿Dónde? Entonces, en el espacio virtual, en el hosting. Entonces, una plataforma necesariamente tiene que funcionar, ¿sí? Teniendo en cuenta los dos elementos, lo que es el hosting y lo que es el dominio. Ahora, hemos dicho el Moodle es un software totalmente libre, es gratuito, puedes descargar e instalar cuantas veces sea necesaria. Es como el antivirus, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué como el antivirus? Porque si no instalas en tu computadora no sirve, ¿no? Ahora, el Moodle, si no instalas en un hosting y dominio, tampoco sirve, ¿sí? No puedes, o sea, no puedes hacer nada, ¿sí? Entonces necesitas un hosting y necesitas un dominio, ¿sí? Entonces, para que funcione. Ahora, como no estamos pidiendo que compren nada, entonces nosotros nos estamos alojando en Moodle Cloud o Mil Aulas. Entonces, en cualquiera de estos dos, crean su cuenta, ¿sí? Y simulamos todo. ¿Listo? ¿Se ha comprendido? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, preguntas. Escucho, escucho. ¿Queda claro? ¿Hay alguna Discul- pregunta? Omer García, adelante. O José Chávez, ¿quién sí, está sí, con micrófono? tenía preguntas. En el tiempo de duración en 1000 aulas, ¿cuánto tiempo me dura la creación de cuenta gratuita? ¿Y cuánto tiempo me duraría, digamos, en clouds? Eh, Supongamos que trabajaría solamente con un curso, creando con una cuenta, con otro curso, con otra cuenta. ¿Hasta cuánto tiempo me garantiza que esos archivos y toda la organización que haga en estas plataformas me dure, digamos, y no me lo corten o lo bloqueen la cuenta? Ya, a ver, una cosa, ¿no? Yo trabajo desde el 2015 con una cuenta en específica, ¿no? Sigo manteniendo. Después he ido creando en el camino varios, ¿no? Y me funcionan todavía. Pero, como les decía, son empresas privadas, ¿no? Cualquier momento uno puede decir, ya, listo, hasta aquí he trabajado, cierro la plataforma, ¿sí? Entonces, cuando es gratis, o sea, no puedes esperar nada más, ¿no? Entonces, siempre se actualizan sus políticas, ¿no? De uso, entonces, hay que estar atento, ¿no? Ahora, las últimas cuentas que se están creando, creo que es 30, no sé si alguien ha creado en MoodCloud, en la parte superior le está saliendo ahora, ¿no? ¿Alguien nos puede decir cuántos días es exactamente? Son un mes y 10 o 15 días más, ¿no? Ya, entonces es Creados de hoy eso, ¿no? día hasta julio, es hasta 10 o Entonces, 15 días. eso, ¿no? Entonces, Ujú. siempre tomen en cuenta eso. Ahora, en MoodCloud, lo que les interesa es flujo, ¿sí? Entren, y están más de un mes, digamos, sin entrar a su plataforma, ni siquiera para chequear, digamos, sus cursos anteriores, les van a dar de baja, ¿sí? Pero si a la semana, por lo menos una vez entran, entonces va a estar activo 3, 4, 5, 6, no sé, 10 años hasta que desaparezca la página, ¿sí? Entonces no le puedo decir exactamente, en un año le van a cortar, no. O sea, lo que les interesa es que entre personas para ver publicidad, ¿sí? Entonces, eso, siempre traten de estar activos, nada más. Y su cuenta va a estar ahí. ¿Listo? Ahora, si tienen miedo, digamos, han terminado este julio, junio, termina la mayoría de los semestres y todo eso, ¿no? Guarden una copia de seguridad, les voy a enseñar el último día, ¿no? Entonces, lo tienen en su computadora, en su flash, listo. Les dan de baja, feliz, ustedes no pasa nada, ¿no? Se abren otra cuenta, ching, le instalan y ya tienen el curso total, ¿no? Separado. ¿Listo? No se preocupen de eso, copias de seguridad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Dominios en Google. No comprendí su pregunta. José Luis, si nos puedes aclarar esa pregunta en el chat, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más para entrar ya a lo que es la plataforma Mod?
José Luis aclara, dice, ¿se puede comprar dominios de Google? ¿Aconseja eso? Sí, se puede comprar, solamente que es más caro, ¿no? Es a partir de $15, ¿no? Entonces, es aconsejable eso para el tema empresarial, ¿no? De tal forma que te posicionas más rápido, ¿sí? Sí, anualmente. No todos los pagos son anuales, ¿no? Hay algunos que son mensuales, semestrales, ¿no? Pero igual les sale el mismo monto. El primer año siempre les van a dar hosting gratuito cuando compren, pero a partir del segundo año es a partir de $10 el dominio, solamente el dominio. Y ahora el hosting también incrementa, ¿sí? Entonces siempre el primer año les dan el anzuelito, ¿no? Para que agarren, después ya está posicionado su página, ya todos les conocen, entonces no hay forma de que lo dejen ahí, ¿no? Entonces, la aumentan nomás un poquito, ¿no? En ambas plataformas duran un determinado tiempo. Sí, 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 sí. En 1000 aulas hemos dicho que depende de la actividad. Si estás inactivo, ya no entras a tu plataforma, te van a dar de baja, ¿no? Pero si estás constante a la semana una vez, dos veces entrando, tranquilo, no hay que preocuparse, ¿no? Pero en Mood Cloud yo siempre he estado activo, nunca me han dado de baja, ¿no? Pero últimamente están dando cierto tiempo, ¿no? O sea, están limitando el tiempo. Esto se ha dado este cambio con el tema de la demanda, ¿no? Del COVID, ¿no? Entonces todos han querido o han creado cuentas gratuitas, ¿no? La mayoría, entonces ya ellos ya limitaremos, ¿no? Ganaremos un poco más de plata, ¿no? Esa es la idea. ¿Listo? Muy bien, creo que no hay más preguntas. Licenciado, una preguntita más, por favor. Sí, adelante. En estas dos plataformas gratuitas que nos está explicando, ¿se pueden hacer en la parte, o sea, personalizar el encabezado, por ejemplo, como en el Moodle, como tal, yo veo de los cursos virtuales, vienen personalizados, pues, es decir, con el logo de su institución y todo lo demás? Y en estas otras dos, ¿se puede personalizar de la misma forma o ya viene por default ya eso configurado y solo podemos subir archivos, títulos y todo eso? Todo se puede configurar. Ahorita les muestro, estoy abriendo, por ejemplo, esta es mi cuenta les comparto, ¿no? Para que no digan que soy hablador. Les voy a enseñar también, no se preocupen. Esta es mi cuenta de 1000 aulas, ¿no? ¿Logran ver? Yo puedo personalizar. Ahora, obviamente, no he cambiado foto, nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas son plantillas que ya vienen. El Mood viene por versiones también, ¿no? Eso también tienen que tomar en cuenta, ¿no? La última versión es 3.7.2, si no me equivoco, ¿no? Mañana o más tarde les voy a decir exactamente cuál es la versión, ¿sí? Entonces, APA 2020 1000aulas.com, ¿no? Ahora, mi otra cuenta es cayemoodcloud.com, ¿sí? Entonces, esta es mi cuenta esta es la cuenta más antigua que tengo, ¿no? Desde 2015, ¿no? Entonces, se puede personalizar, se puede hacer muchas cosas. En algunos casos necesitas un poco de programación, ¿sí? Entonces, la idea no es eso, ¿no? O sea, enseñar en este curso programación, o sea, ya sería otro curso el tema de programación, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender es a manejar, ¿no? La funcionalidad, las herramientas. Obviamente vamos a tocar, digamos, cómo cambiar el nombre, cómo colocar el logo, ¿no? Entonces, obviamente las cosas más básicas sí van a ver, en los videos van a ver, no, de eso no quepa ninguna duda. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta más? Claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar en un campus que también es nuestro, campus.aymara.club, ¿sí? Entonces, nuestro dominio principal es aymara.club, ¿sí? Entonces, a eso hemos creado una cuenta nosotros, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos, ¿sí? Ustedes estaban así, ¿no? Entonces, tienen que poner acceder, ¿no? Entonces, ya sea estudiante, profesor o el que gestiona, tiene un nombre de usuario y tiene una contraseña, ¿sí? Entonces hace clic y ingresa a la plataforma, ¿sí? Ahora, lo que les decía, ¿no? El Mood viene en diferentes versiones, ¿no? Entonces, si sabes el uno o sabes el último, vas a poder manejar cualquier versión. No hay que preocuparse de eso, ¿no?
Básicamente las mejoras de una versión a otra son en aspectos funcionales, alguna herramienta más, alguna cosa más, pero el tronco como tal, el desarrollo es el mismo, es el mismo. Tienes las mismas herramientas en el mismo lugar, tienes todo lo mismo, solamente alguna pequeña variante insignificante, ¿sí? Creo que nos hemos saltado en el chat. Dice, para trabajar con los estudiantes es recomendable tener el hosting y dominio propio. Depende, ¿no? Si es tu instituto, les he dicho ¿no? que sí, ¿no? Es preferible que trabajen. Pero si están en la OMSA, en algún otro lugar, la institución ya les va a proveer, entonces no hay que preocuparse de eso, ¿no? A no ser que no tengan y les digan, ustedes verán cómo dan la clase, ¿no? Entonces, ahí pueden optar por cuentas gratuitas o comprarse, y como les digo, es una inversión, ¿no? 150 en adelante, pero dependiendo para cuántos estudiantes quieren, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿están viendo en este momento mi plataforma Moodle? ¿Sí? Sí, sí, se ve. 1000 aulas, hemos dicho, hasta 1000 estudiantes, ¿no? José Chávez sigue preguntando, ¿no? Hasta 1000 estudiantes, pero en espacio virtual solamente tienes 10 megabytes, ¿no? Entonces, casi no te va a dar para los 1000 estudiantes. O sea, vas a poder tener, pero no vas a poder subir muchos archivos, no vas a poder pedir muchas tareas, ¿no? Se va a congestionar su página. Muy bien. Entonces, ¿no? Estamos en este sitio y de cualquier forma vamos a empezar por esta parte, ¿sí? Entonces, aquí está mi nombre y aquí está mi foto, ¿sí? Entonces, a todos, ¿no? A algunos les he matriculado solamente con un apellido o con, incluso, tal vez me he equivocado, solamente está su nombre y su apellido materno, digamos, ¿no? Entonces, ustedes manejan esta parte, lo que es el perfil personal, ¿no? Hacen clic en esta flechita y tienen lo que es el perfil personal, ¿no? Y aquí tienen la primera herramienta que es área personal, perfil personal, calificaciones, mensajes, preferencias, salir, cambiar rol. Entonces, si van a algún internet, algo así, entonces tienen que cerrar sesión, entonces ponen salir, ¿no? Si están trabajando en su laptop, no pasa nada, ¿no? A no ser que, digamos, prestan a alguien, no sé, entonces ponen salir, ¿no? Ahora, en esta parte también tenemos, ¿no? Área personal, ¿no? Entonces es el mismo, ¿sí? Hago clic aquí, me van a botar a esta misma, ¿no? Inicio de sitio, ahí es donde están mis cursos, ¿sí? Si es que trabajo con calendario, ahí van a estar mis actividades, archivos privados y lo que es administración del sitio. Ya vamos a ver esto. Empezaremos por esta parte, ¿no? Vamos a cambiar nombre y vamos a cambiar foto, ¿sí? Entonces nos entramos a perfil, ¿sí? Perfil. Y en perfil nos salen estas herramientas, ¿no? ¿Cuál es el que nos interesa? Esta parte que dice editar perfil, ¿sí? Entonces yo hago clic en editar perfil. Todas las versiones tienen eso. Pueden probar en Moodcloud, 1000 aulas, cualquiera, ¿sí? Y aquí mi nombre de usuario es admin, ¿sí? Y en esta parte está mi nombre completo, ¿no? Entonces yo voy a completar con mi otro apellido, ¿sí? Aja, copa, ¿sí? Ahora, la foto. Aquí está, ¿no? Entonces, digamos aquí, si no han colocado nunca, no les va a salir nada. Y aquí simplemente lo arrastran y lo sueltan en este lugar, ¿sí? O hacen clic y ponen subir, examinar y subir archivo, ¿sí? Y una vez que ya tienen la foto así cargado como esto, lo único que hacen es actualizar información. Otros ponen hasta ahí y listo, ¿no? Y se van a otra ventana y me dicen, profe, no se ha actualizado, he hecho todo, ¿no? Pero se han olvidado de este paso, ¿no? Actualizar información, ¿sí? Ponen eso, ahí está, ¿no? Román Pairumani a Jacopa, entonces ya se ha añadido mi apellido materno, ¿sí? Entonces, todos van a hacer esa operación, ¿no? A manera de practicar, ¿no? Eso es tanto para los profesores como para los estudiantes, para todos. ¿Listo? Segunda herramienta, ¿no? Calificaciones. Si soy estudiante, aquí tengo la opción de calificaciones. Pero también tengo aquí, en un momento vamos a ver, cuando entramos a un curso, en esta barra lateral izquierdo, se habilita mis calificaciones, ¿no? Hago clic y voy a poder ver. Y aquí también puedo ver mis calificaciones. En este momento, como yo estoy administrador, entonces no tengo ninguna calificación. No voy a entrar, ¿sí? Mensajes. Aquí en mensajes yo puedo enviar al profesor, puedo enviar a mis compañeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago clic aquí, mensajes, ¿sí? Entonces voy a arrastrar.
Aquí yo puedo buscar, ¿sí? Voy a buscar Marcelo. Supongamos que hay un nombre, no hay resultado, ¿sí? Entonces aquí ustedes ponen el nombre a quien quieran mandar o por correo electrónico y pueden mandar de forma personalizada o pueden mandar en grupo o de forma privada, ¿sí? Entonces ese es para el tema de los mensajes, ¿no? Que no se utiliza mucho, ¿no? Es para el tema, más bien utilizamos en vez de eso lo que son el foro y otras herramientas, ¿no? Como ahora nosotros utilizamos lo que es el chat de WhatsApp, ¿no? Preferencias. Aquí en preferencias, por ejemplo, ustedes pueden modificar sus contraseñas. Yo les he asignado una contraseña, ¿verdad? Pero por ahí desconfían de mí, por ahí me lo borra mis tareas, ¿no? Entonces, pueden ustedes cambiar su contraseña, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen nuevamente editar perfil, cambiar contraseña, ¿no? Hacen clic aquí y lo que les pide es su contraseña actual. Entonces, la contraseña que están ingresando ahora, ¿no? Hacen clic y aquí ponen su nueva contraseña. Y aquí repiten nuevamente su nueva contraseña. Lo único que les pide es que tiene que haber al menos un mayúscula, un número y un carácter especial. Esos tres elementos sí o sí tiene que haber. El resto puede ser minúscula, puede ser número, ¿no? Pero al menos un número, un mayúscula y un carácter especial. Por eso a muchos les ha llegado, ¿no ven? Digamos, les ha llegado alguien, digamos, Marcelo 21, ¿sí? Entonces, ese es su usuario. Y su contraseña, Marcelo ya con mayúscula y guión 21, ¿no? Así les ha llegado cumpliendo. Y al menos tiene que tener 8 caracteres, es decir, 8 letras, 8 sí, letras, ¿no? Figuras alfabéticas, ¿no? O números, ¿no? 8, ¿no? Simplemente al final ponen nuevamente guardar cambios, nada más. Entonces, eso es tema de lo que son las preferencias, ¿no? Y salir es para cerrar sesión. Y cambiar rol, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, son profesores, ¿no? Han creado contenido, todo, ¿no? Ahora, la mayoría pregunta, ¿no? Ahora, ¿cómo verán mi plataforma los estudiantes, ¿no? Y aquí ustedes pueden cambiar rol, ¿sí? Ponen cambiar rol y te dan estas opciones, ¿no? Gestor, creador, profesor, profesor sin permiso de edición, estudiante, invitado, usuario, usuario identificado, ¿no? Entonces ustedes ponen estudiante, clic, ¿no? Y ustedes van a poder ver la plataforma como estudiante, ¿no? Nuevamente ponen cambiar rol y a su rol normal. Ejemplo, ¿no? Voy a poner como estudiante, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ver? Por ejemplo, nos vamos a ir a inicio de sitio, ¿sí? Entonces, así es como van a ver mis estudiantes, ¿no? Mis cursos, ¿no? Y aquí me sale estudiante, ¿sí? Ahora, aquí no puedo editar, no puedo hacer nada. Tengo ese rol de estudiante, no puedo borrar, no puedo subir contenido, nada, ¿no? Y muchos algún momento me han llamado, ¿no? Ahora estoy como modo estudiante, pero quiero volver y quiero subir contenidos, quiero borrar, ¿qué hago, no? ¿Qué he hecho mal, no? No, no han hecho nada mal, sino simplemente van nuevamente y ponen volver a mi rol normal, ¿sí? Clic y nuevamente ya son los gestores de la plataforma o ya son el profesor, ¿no? Aquí entonces aquí ha desaparecido ese rol de estudiante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Todo está bien? Hasta el momento, sí. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, eso con esta parte, ¿no? Entonces ya saben cambiar nombre, ya saben lo que es cambiar, subir foto y estas herramientas, ¿no? Segunda herramienta, esta es lo que van a utilizar, ¿no? Inicio de sitio, ¿no? Digamos, generalmente cuando entran, les manda directamente a área personal. A algunos les sale aquí el curso, ¿no? En el cual están registrados, ¿no? Pero hay algunas veces que nos perdemos, ¿no? Nos vamos a otros lugares y ahora, ¿dónde vuelvo? ¿Dónde estaba el curso, no? Entonces buscan la casita, ¿no? Inicio de sitio. Hacen clic y ya están nuevamente, ¿sí? En su curso, ¿no? Eso les decía, algunos tenían dificultad en entrar, entonces decían, ¿dónde entro? ¿Cómo hago? Enséñame, por favor, ¿no? Entonces, inicio de sitio, la casita, ¿sí? Solo mencionar que para poner foto de perfil Oh, debe ser pequeña ay, la punto imagen, cortada torbe. sería la mejor. Oh, sí, puede ser.
Sí, no, no hay problema. Entonces, ustedes ya van a ver, ¿no? No estabas durmiendo. Papos, ya Vamos estás a puño pare chingonantare. Ya, estamos silenciando. Van a activar sus micrófonos. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden ver aquí, solo pueden ver cursos, ¿no? Y no me da opción para crear y me preguntan, ¿cómo voy a crear cursos ahora, no? ¿Cómo voy a crear, no? Tenemos dos opciones, ¿sí? Una opción es esta, ¿no? Hacen clic aquí, vamos a ver, y ponen, activar edición. Activar, eso no se van a olvidar nunca, ¿sí? Cuando pongo activar edición, ya puedo borrar, puedo subir, puedo hacer todo. Ejemplo, vamos a entrar a este curso, ¿ya? Entramos a este curso. Y aquí solamente me da la opción de marcar, ¿no? Puedo ver, no puedo hacer nada más, ¿no? Ahora, si hago clic, activar edición, aquí está en la segunda opción, está aquí, cuando entra el curso. Clic, esperamos. Ahí está, ¿no? Ahora ya me sale para editar, ¿qué puedo hacer? Oh, puedo ocultar, ¿no? Entonces ya los estudiantes ya no están viendo esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo borrar, puedo asignar roles, puedo hacer un montón de cosas. Ya puedo editar, ya puedo eliminar, ya puedo, ¿no? Incluso ya puedo mover de posición. Esto creo que esté primero, ¿no? Entonces ya está. ¿No ve? Licenciado, Sí, eso es lo que está explicando ahorita. Eso como profesor, eso, toda esa edición se hace. El estudiante no puede hacer eso, ¿verdad? correcto, Ah, ok. correcto. Sí, entonces esto, ¿no? Ahora, nuevamente voy a desactivar, ¿no? Solamente para que se den cuenta, ¿no? Desactivar edición. Y ha desaparecido las opciones que tenía, ¿no? Ahora lo mismo va, voy a volver nuevamente a inicio de sitio. Ahí está. Nuevamente, ¿no? Aquí no tengo ninguna opción, ¿sí? Pero si hago clic aquí, activar edición, y aquí es la primera opción. Y aquí abajo van a ver, crear otro curso. Hacemos clic y ya podemos crear otro curso. Esa es la primera forma de crear. La segunda forma es desde aquí. En un momento les voy a mostrar, ¿no? Desde administración de sitio, la otra forma. Pero la forma más directa es activar edición y ya, crear el curso. ¿Sí? Eso es, ¿no? Como primer elemento, ¿no? Entonces, para manejar, para manipular, activar edición. Perdón, sí. En este caso, desactivar porque está activado. Si pongo desactivar edición, automáticamente ya ha desaparecido esa opción de crear curso, ¿no? Entonces, siempre se van a acordar eso. Eso es para cualquier cosa que estén manejando, ponen activar edición. ¿Listo? Ahora aquí ustedes obviamente, por ejemplo, si ponen, por ejemplo, editar ajustes, entonces ponen clic aquí. Y aquí ustedes pueden cambiar, configurar. A muchos, por ejemplo, hoy día me han mandado el link, entonces les sale en esta parte, ¿no? Les sale, no les sale como esto, ¿no? Club Taimar, sino les sale mi Mood Cloud, mi primera página, algo por ahí les sale, ¿no ve? Entonces simplemente aquí lo van a manipular, ¿no? Entonces van a cambiar y les va a salir ya normal. Ahora si quieren el loguito más, van a irse a la opción de administración del sitio y ponen lo que es apariencia, ¿sí? Apariencia. Y aquí está, logotipos. Logotipos. Y aquí está, ¿no? Aquí lo cargan. Y para cuando entren, ¿no ve? Pongan su contraseña, su usuario. Aquí también lo ponen, ¿no? Entonces ya tienen logotipos en ambos lados. Eso, ¿no? Estamos adelantando un poco. A ver, en el chat, ¿qué dicen? ¿Estas dos plataformas se pueden trabajar en celular? Sí se pueden trabajar, pero es recomendable desde ordenador. Algunas funciones van a desaparecer en celular, ¿sí? Entonces, trabajen desde ordenador, mi recomendación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Todo está bien? Aquí tengo una pregunta. Sí, lo escucho.
¿Cómo puedo configurar el área personal, digamos? Si quiero poner algunos anuncios o quisiera poner algún video de presentación de mi colegio, por ejemplo, o tal vez puedo poner un banner del colegio. ¿Se puede poner eso en área personal, en la primera plana, cuando entre, en la plana que entre? Puedes entrar con esto, ¿no? Les voy a mostrar en 1000 aulas eso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, depende de la versión, ¿no? Entonces, la última versión sí te da esa opción, ¿no? Por ejemplo, 1000 aulas, esta es mi cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Esta es mi cuenta. Entonces, aquí ustedes pueden colocar su propia foto, pueden colocar su propia información, ¿sí? Ah, ya creo que ya me han bloqueado esto, ¿no? Entonces, vamos a... lo que van a hacer para hacer eso es simplemente a administración del sitio, ¿sí? Solamente que aquí no tengo esas opciones todavía, ¿no? Se van a apariencias, ¿sí? Y ¿dónde está? Temas, ajuste de temas, ¿sí? Ajuste de temas. No, estoy mandando a lo más difícil. Apariencia. Ahí está, plantillas. Guardar cambios. Entonces, como les decía, aquí no me da esa opción, ¿no? Entonces, igual no estoy habilitado, ¿no? Entonces, en 1000 aulas sí lo van a poder lograr, ¿sí? Lo van a poder hacer, lo van a poder hacer de esta forma. Entonces, aquí ustedes pueden colocar su foto de su colegio, aquí su presentación personal, ¿no? Pueden hacer todo en 1000 aulas, sí pueden hacer, pero en Moodle Cloud no lo van a poder. Y si tienen su hosting, su dominio propio, entonces instálense la última versión del Moodle, ¿sí? Y ahí van a poder. ¿Listo? Entonces sí se puede hacer eso, ¿ya? Ahora bien, en el chat creo que hay alguna pregunta más. Sí, dice, no, supongo que la respondió. ¿Listo? Eso, ¿no? Como primer elemento. Entonces ya sabemos configurar nuestro perfil, hemos conocido algunas herramientas básicas. Ahora nos vamos a entrar al curso, ¿no? O vamos a crear un curso, ¿no? Para poder trabajar. Entonces aquí no tengo habilitado y vamos a activar nuestra edición, ¿sí? Activar edición. Y aquí dice crear otro curso. Hago clic aquí y aquí pongo el nombre largo, ¿sí? Entonces voy a decir método, a ver si me saltó mi teclita. Ahí está, metodología de la investigación. Nombre largo, ¿sí? Aquí nombre corto. Entonces voy a poner metodología, ¿no? Metodología 1, digamos, no sé, ¿no? Nombre corto, ¿sí? Categoría, misceláneos, son varios, ¿no? Por default les sale eso. Entonces dejan así, tranquilo, no pasa nada eso, ¿ya? Visibilidad del curso. Ocultar, mostrar. Entonces yo puedo crear un curso oculto, ¿no? Que nadie vea, ¿no? Pero si nadie tiene contraseña, usuario, entonces no van a entrar, así que lo dejo nomás mostrar, ¿no? Y una vez que tenga listo, recién habilito el curso, no me hago lío, ¿no? Por ahí me olvido habilitar esto luego, ¿no? Fecha de inicio de curso. Por default nos da un año, ¿sí? Un año, 2020, 2021. Entonces el curso va a empezar el día 12 y va a terminar el día 24, ¿sí? Pero 2020, ¿sí? Entonces ya estoy programando para 12 días exactamente mi curso, ¿sí? ¿Qué hora va a empezar? 00 horas, ¿no? Y va a terminar a las 23:59, ¿sí? Listo, ya está programado, ¿sí? Aquí puedo colocar el ID, pero no es necesario, ¿sí? Aquí me pide descripción del curso. Aquí puedo colocar la descripción del curso, ¿no? Aquí puedo colocar la imagen, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, han visto hace un momento, Aymara tantos, ¿no? Con una fotito, ¿no? Entonces, eso es aquí. Entonces, como no tengo foto, no lo voy a poner, lo dejo así nomás.
En formato del curso, ¿no? Aquí me dice formato por temas. Yo puedo cambiar formato social, formato por actividad única, formato de temas, formato semanal. Entonces yo trabajo siempre por temas o por semanas. Entonces, si pongo aquí por semanas, me va a salir semana 1, semana 2, semana 2, no, en este caso, ¿no? Si pongo aquí tema 1, tema 2, ¿no? Vamos a poner con semana, ¿sí? Y me dice número de secciones 4. En este caso, se va a habilitar 4 semanas, ¿no? Yo lo voy a habilitar simplemente 3 semanas, ¿ya? 3 semanas. Las selecciones ocultas se muestran de forma colapsada, ¿no? No les recomiendo que manejen toda esa parte, ¿no? Luego se olvidan y hay conflictos, ¿no? Entonces, hasta ahí pueden configurar, ¿no? Hasta ahí. Ahora un poquito más practiquen y van a ver que aquí todas estas herramientas se les va a hacer más fácil poder manejar. Pero, por ejemplo, yo no manejo todas estas herramientas, o sea, no necesito manejar, ¿no? Y simplemente ponemos guardar y volver, ¿no? Guardar y volver. Como pueden ver, ya se ha creado nuestro curso. Y como no hemos puesto descripción, imagen, entonces no tiene su imagen, ¿sí? Pero aquí está mi curso. Entro. Ahí está mi curso, ¿no? Ahí está, ¿no? 12 de junio al 18 de junio, 19 de junio al 25 de junio, 26 de junio al 2 de julio, ¿no? Entonces, 3 semanas, ¿correcto? 3 semanas, ¿no? Aunque mi fecha está configurada solamente para 12 días, pero aquí, como yo he programado por semanas, entonces me sale esto. Ahora, ¿cómo cambia esto, no? Hacen clic en este lápiz. Entonces ponen, por ejemplo, tema 1, ¿sí? Y si pongo así nomás clic, no se guarda, ¿sí? Entonces ustedes ponen tema 1, ¿sí? Enter, tecla Enter, ¿sí? Y ya se ha guardado, ¿no? De la misma forma aquí, tema 2, ¿no? Enter, ya se ha guardado. Tema 3, Enter, ya se ha guardado, ¿no? Entonces, ya tenemos configurado, ¿no? Y por default, la plataforma Moodle siempre te va a habilitar esta primera parte, es la parte introductoria, donde puedes poner tu planificación. Por ejemplo, en este curso yo he puesto la presentación personal, he puesto un video, he puesto el link del WhatsApp, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta no voy a utilizar, entonces, como soy el gestor, lo voy a eliminar. Pero la sección como tal no se está eliminando, ¿no? Y en esta opción que dice añadir una actividad o recurso, hago clic aquí y aquí ya están mis recursos y actividades. Se divide en dos partes, ¿no? La primera parte son lo que son actividades, ¿no? Y en la última parte son lo que son recursos. ¿Cuál es la diferencia? Actividades es el chat, es el examen, es la tarea, es las encuestas, todo lo demás. Actividades, ¿sí? En recursos puedo subir documentos, videos, PDFs, Excel, Word, ¿no? Puedo editar un libro, puedo crear una página de lectura, ¿no? Puedo hacer muchas cosas, ¿no? Es recurso y esto es actividad, ¿no? Entonces, en este momento yo voy a crear un foro, ¿sí? Simplemente como muestra, ustedes ya les voy a pedir tarea de esto, ¿no? Entonces, estoy seleccionando foro. Y por si se olvidan, digamos, ¿y esto para qué era? ¿Cómo era? ¿No? Entonces, hacen clic y les abre la descripción, ¿no? Por ejemplo, hemos seleccionado foro y dice, el módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir, discusiones que no, entonces te explican aquí. Por ejemplo, si pongo aquí cuestionario, la actividad cuestionario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero o falso, ¿no? Entonces, te dan la descripción, así que tampoco hay por dónde perderse, ¿no? En este momento vamos a hacer un foro, ¿sí? Agregar. El último día les voy a enseñar cómo hacer foros con calificación, como por ejemplo han hecho el día de ayer la tarea y les he calificado, ¿verdad? Y el foro de presentación no les he calificado nada, ¿no? Entonces aquí voy a poner foro de presentación. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo colocar la descripción, ¿sí? Coloco la descripción y esta descripción puedo mostrar o no. En este momento voy a poner mostrar, ¿sí? Mostrar. Y como es una foro de presentación personal, pongo foro debate sencillo, ¿sí?
Y no necesito nada más. Ahora, cuando es con calificación, tengo que configurar esta parte de las calificaciones. Ahora, como no va a ser con calificación, lo único que quiero es que respondan. Entonces, simplemente guardar cambios y regresar al curso. ¿Sí? Y ya estamos, ¿no? Aquí está. Foro de presentación personal. Y aquí está la descripción. ¿Sí? Pero si yo pongo aquí, voy a poner editar. Y esta parte de la descripción que hemos escrito, lo voy a deshabilitar, ¿sí? Ya lo estoy deshabilitando y ahora pongo guardar y regresar al curso. Y como pueden ver, ya no está la descripción, ¿sí? Y aprovechando esta parte, ¿no? Alguien me decía en el foro, ¿cómo voy a responder con negrillas así bien bonito en mi respuesta, ¿no? Entonces todos tenían esta opción, ¿verdad? Entonces simplemente ponen responder, ¿no? Ahí está, responder, clic, y les abre una cajita, ¿verdad? Entonces aquí obviamente escriben, pues ya no pueden poner negrita, cursiva, nada, pero pongan avanzada, ¿sí? Avanzada, clic, y es la misma cajita, solamente que ahora es más elegante. Tienen más opciones. Si ponen esta flechita, clic, ¿no? Entonces, esto yo puedo volver, por ejemplo, más grande, ¿no? Voy a poner encabezado largo, ¿sí? Ya está más grande. Puedo colocar en negrilla, puedo colocar en cursiva, puedo colocar en centrar, ¿no? Puedo centrar, ¿no? Aquí abajo puedo colocar una fotito, ¿no? Ahí está. Clic, fotito, ¿no? ¿Qué más? Puedo colocar un video, puedo grabarme un audio, puedo grabarme un video, ¿no? Aquí tengo todas las herramientas. O puedo colocar, por ejemplo, de esta forma, ¿no? ¿Sí? Pero esto voy a alinear a la izquierda, ¿no? Ahí está, ¿no? O de forma enumerada, ¿no? Vamos a enumerar este mismo. Ahí está, ¿no? Uno, dos. Entonces tienen todas las herramientas. Y esto a la vez quiero que sea un link, quiero que le lleve a una página, ¿no? Clic, ¿no? Aquí pongo el link http www. No sé, ¿no? El link. ¿Listo? Entonces es así como van a hacer, ¿yo? Y aquí incluso puedo adjuntar un archivo, ¿no? Enviar al foro. Y ya está la respuesta, ¿sí? Entonces siempre al primer mensaje tienen que poner responder. ¿Listo? Simplemente eso. Muy bien, con eso terminamos nuestra primera sesión. Ahora sí, les escucho. Ya, Homer me preguntaba, ¿se puede enviar imágenes? Creo que ya le hemos respondido, ¿no? En esta respuesta, ¿no? Se puede enviar archivos, se puede enviar videos, se puede enviar audios, todo, ¿sí? Preguntas, consultas. ¿Tienen preguntas? Sí. A ver, En adelante. caso de que la plataforma, digamos, se sature, con el ejemplo de 1000 aulas tiene 10, algo, una capacidad mínima, digamos, que trabaje ya mucho, ¿de qué manera podría reducir, digamos, los trabajos más, lo que utiliza más primero, podría ir borrando para descongestionar, digamos, y seguir trabajando? ¿Se podría hacer eso? Sí, se puede hacer. En todo caso, no pides trabajos pesados, ¿no? O sea, que respondan foro, digamos, y no dejes que adjunten archivos, ¿no? Les específicas, ¿no? Pues solamente deben responder en texto en este espacio, ¿no? Pues que no suban archivos, que no suban, eso es lo que pesa, ¿no? O sea, videos, imágenes, es cosa. Entonces, tú simplemente trabajas con puro texto, ¿no? Directamente, ¿no? Ahora, obviamente, tu material, digamos, es recomendable que no esté alojado en esta plataforma, sino trabaja en Drive, ¿no? Entonces pones el link, ¿no? Tus videos, por ejemplo, los videos que están viendo ustedes en el curso, todos están en YouTube, ¿sí? Ahora, si me buscan en YouTube, no van a encontrar esos videos, ¿no? O sea, van a encontrar un montón de mis videos, ¿no? Pero los videos que estamos desarrollando en el curso, no van a encontrar. Se pone en versión oculta en YouTube, ¿sí? Entonces pones el link y ya está, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí y les voy a mostrar algún video, ¿no? Entonces, pueden reproducir de forma directa aquí o hacer clic y les manda a lo que es el YouTube, ¿no? Entonces, como tengo link, digamos, entonces voy a hacer clic aquí.
En Aymara tengo todos ocultos, ¿no? Aquí, pero aquí quiero mostrarles, ¿no? Ahí está el video, ¿no? Y este video es de YouTube, ¿sí? Entonces, el estudiante hace clic aquí, ¿no? Entonces, obviamente va a poder ver el video, ¿no? Ahí está, ¿no? Hacemos clic. Para que corra. Está medio mal el internet, ¿no? Ahorita va a correr. ¿Sí? Ahí está cargando un momento. Mientras reproduce, Sí. esos videos que subes, ¿ocupan espacio? Claro, si subes ¿O directamente a la solo? plataforma, o sea, un video te va a bloquear todo, se te va a saturar todo. Por eso, aloja en YouTube, aquí solamente pones el link, les voy a enseñar, no sé si es mañana o pasado, ¿no? Entonces, ahí les voy a enseñar cómo subir directamente el link, de tal forma que no ocupe nada, ¿no? O sea, si ocupa, va a ser mínimo, ¿no? Entonces, pero si subes directamente el video, ahí sí lo vas a saturar de forma inmediata a tu plataforma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Estamos en el cierre. Estela, mil disculpas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta, Estela? Licenciado, va a disculpar, sí, tengo una consultita. Dígame. Ayer en la noche hacíamos el trabajo, ¿verdad? Y Sí. en el trabajo nos instruía en el video que tendríamos que crear el Moodle Cloud. Nosotros hacer, o sea, no sé si estoy entendiendo bien, lo que yo tenía que haber hecho es igual una plataforma similar a esta crear, ¿verdad? Cuando tengan tareas, solamente entren en la opción tarea y esa indicación nomás. Entonces, en el video, obviamente me he referido a lo que vamos a hacer y de hecho la tarea consiste, es tarea 2, no es tarea 1 eso. Ah, perfecto, porque ayer estaba con eso, de pues, cómo crear porque había habido el cloud. Lo último, licenciado, una pregunta. ¿Hay una diferencia con lo de decía el Moodle Cloud y solamente Moodle? No, es en la primera parte que creo que tarde ha ingresado, ¿no? Entonces, hemos dicho, Moodle Perdón. como tal es gratis. Ah, ya. Es gratis, ¿sí? Mm, Ahora, Moodle Cloud, 1000 aulas, todos son empresas privadas, son personas privadas, ¿no? Por caridad nos están diciendo, créense aquí de forma gratis y aprendan, ¿no? O desarrollen su curso. Ni tan buenos, ¿no? O sea, ellos tienen otras formas de ganar, ¿sí? Es claro. como si ustedes, por ejemplo, entraran aquí, o están entrando, digamos, a CAIEM, ¿no? Pero yo les daría esa opción, digamos, ahora pueden crear sus cursos aquí en esta plataforma. Así más o menos, ¿no? Entonces, Mm, es eso. Entonces, Moodle como tal es totalmente gratis. Y para que funcione Moodle necesita un hosting y dominio, ¿sí? ujú. Entonces, Moodle Cloud, 1000 aulas, son empresas o personas privadas, ¿no? Entonces, ellos han comprado hosting y dominio y ese es su negocio de ellos, ¿sí? Ya les he explicado en la primera parte cómo funciona, Ajá. cómo ganan dinero ellos. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Estamos cerrando la sesión. La última. Ese video que subiste, digamos, ejemplo, ¿pueden los estudiantes descargar o no se puede Claro que sí. descargar Claro que sí. Sí, desde ahí mismo de la plataforma? no, desde YouTube. Tienen que, pero si no le doy el link, digamos, de ese video. Claro, pero pueden ir al YouTube, ¿no? Todos ustedes Ajá. pueden ir al YouTube, ¿no? Vamos a ver. Voy a Ah, ya, abrir. ya. Entonces, tengo que Sí, darles hacen clic tu... en esta parte y van al YouTube. Les manda al YouTube, Ah, ya, ya, perfecto. Ok, ¿no? gracias. La grabación, sí. No, les voy a compartir en el link, ¿listo? En el grupo de WhatsApp diré. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Todas las tareas en lo posible traten de hacer en el día, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿no? El tiempo máximo va a ser hasta el día domingo, ¿sí? Ahora hay algunas tareas que la fecha van a ver, va a decir 30 de junio o va a decir 15 de julio, no sé, ¿no? Pero no se guíen en eso. La idea es que cada día completen la tarea y máximo, si es que no tienen tiempo estos días, hasta el día domingo. Y hagan de forma correlacional, ¿sí? Correlativa, porque si hacen directamente la tarea 3 y no han hecho el uno o el 2 entonces no van a poder, ¿sí? Entonces ayer, por ejemplo, en la tarea uno consistía en hacer una planificación de un curso, ¿no? Entonces les he pedido aspectos básicos, nombre, objetivos, contenido, metodología, duración, ¿no?
Entonces, ¿qué? Nombre del curso, metodología de la investigación, objetivo, dar a conocer o enseñar, no sé, métodos de investigación, ¿no? Contenido, investigación cuantitativa, planteamiento del problema, planteamiento de objetivos, ¿no? Entonces, el contenido, ¿no? Metodología, ¿no? Se va a subir archivos PDF, presentaciones, videos. Además, vamos a tener sesiones, 2 sesiones o 3 sesiones en la aplicación Google Meet, no sé, ¿no? Duración va a durar 10 días. Eso es lo que les he pedido. Ahora, ¿para qué les he pedido? El día de hoy ya han creado sus plataformas, ¿verdad? Sí, ya sea en Mil Aulas o en Moodle Cloud. Entonces ya no tienen que estar pensando, ahora, ¿de qué va a ser mi curso? Pues ya tienen desarrollado, entonces simplemente ponen el título del curso, los objetivos, ya el contenido, todo, ya tienen armado. Ahora, como ya tienen el curso ya desarrollado en Mil Aulas o en Moodle Cloud, mañana ya van a poder subir contenidos, matricular estudiantes y ya está, ya tienen armado el curso, ¿no? Ahora hay algunos que están haciendo de verdad, están haciendo de sus cursos, ¿no? Son algunos profesores, entonces lo están haciendo de eso. O algunos están haciendo solamente por practicar, digamos, pero igual, ¿no? Están desarrollando, digamos, un curso que pueden dar ellos, ¿no? Entonces, es totalmente abierta, ustedes pueden desarrollar cualquier curso que deseen, ¿no? Entonces, recuerden que estamos en un curso, estamos aprendiendo, ¿listo? ¿Dónde lo puedo conseguir el video de esta clase virtual por Zoom? Ya les he dicho, en el grupo de WhatsApp los voy a compartir el link, ustedes ven. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Dice, acá tengo una pregunta. Sí, adelante. Dice, sería yo pedirle, como tiene usted, como tenemos del grupo, tenemos acá planificado tema 1, tema 2. En tema 1 tenemos una introducción a Moodle, su video, la instalación, está, digamos, de forma ordenada. Sucesivamente así tenemos varios temas, ¿no?, de este curso. Quisiéramos, ¿no?, practicar de ese modo, digamos, ya como ejemplo, en otra clase virtual que vamos a tener mediante Zoom, entonces podemos trabajar ordenadamente las cosas, ¿no? Esa sería mi ¿Ya? sugerencia. Sí, sí, sí. Y de hecho, ¿no? Todos los días vamos a aprender cosas, ¿no? Y terminando hasta el día viernes vamos a hacer todo, ¿no? Subir archivos, videos, hacer foros, hacer evaluaciones, todo, ¿no? Obviamente estamos comprimiendo todo, ¿no? Pero lo más básico, lo más fundamental, o sea, aquí van a salir sabiendo ya, o sea, no tiene que haber dudas, ¿no? Todo está en este curso, ¿listo? Ahora, otra cosa es tema de programación, esas cosas ya necesitan más conocimiento informático, ¿sí? Entonces no vamos a tocar esa parte, pero lo más fundamental, lo más básico, lo vamos a ver en el curso, ¿listo? Obviamente, ni siquiera tan básico, ¿no? O sea, vamos a aprender a desarrollar básicamente toda una plataforma, ¿no? Desde cómo estamos aprendiendo cómo crear una cuenta, vamos a aprender hasta cómo monitorear a los estudiantes, cómo evaluar, todo lo demás, ¿no? Entonces, todo vamos a ver, no se preocupen de eso, ¿listo? En el chat, ¿alguna pregunta? Dice, muchas gracias. Nada más. Muy bien. Para cerrar, ¿alguien más? Creo que nada y nomás, ¿no? Muy bien, entonces eso ha sido nuestra primera sesión, ¿sí? Entonces, no se olviden, ingresen a la plataforma, vean los videos, descarguen si es que hay PDFs y hagan las actividades, ¿sí? Hagan las actividades. Y en el foro, o más abajo de todo, del contenido de cada día, como esto que estamos viendo aquí, siempre pongo foro de consultas, ¿no? Entonces, ayer me han puesto varios y los respondo esa misma noche o al día siguiente. Entonces, también pueden utilizar. O en caso contrario, pregunten por WhatsApp, ¿sí? En el grupo, ¿no? Ni siquiera de forma privada, de tal forma que todos podamos ayudarnos, ¿no? Entonces, por ahí no respondo rápido y alguien ya sabe, puede responder, ¿no? O, digamos, han hecho una pregunta y nadie, oh, verdad, tenía la misma duda, ¿no? Entonces, nos ayudamos todos, ¿listo? Entonces, para la siguiente clase o sesión, ¿les parece el día jueves o el día viernes quieren? El viernes, por favor, si se podría. Viernes, El Estela. viernes, por favor. Sí, el A viernes. ver, ¿alguien más? Viernes, muy bien. 3-0. Viernes, 4. Viernes, entonces, ¿alguien de la oposición?
¿Nadie? Yo sugeriría que se mantenga martes y jueves, ¿no? Como habíamos quedado, ¿no? Es que, bueno, yo en mi caso tengo clases de otros cursos, lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? ¿Alguien más? Viernes. Y hagamos otra votación, ¿listo? Ya hagamos otra votación. Otra votación. Mañana voy a habilitar la votación, ¿ya? Alguien me preguntaba, ¿con qué hace esa votación? Es Google Form, se llama. Es una herramienta gratis de Google, ¿no? Entonces, créense una cuenta Gmail y ya tienen todas las aplicaciones de Google gratis, ¿listo? El horario, igual hacemos otra votación o quieren repetir el mismo horario. El mismo horario, por favor. Sí, mismo horario. Ya, viernes o jueves, cualquier día, el mismo horario, ¿correcto? Sí, viernes. Ya, entonces mañana hacemos la votación para el día, ¿sí? Y para el horario y el mismo horario, ¿listo? Muy bien, Ya, ok. entonces nos vemos el jueves o el viernes. Muchas Muchas gracias. Que estén muy bien, Licenciado. buenas Hasta luego, noches. licenciado. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Hasta luego, Alicia.